Hola, les doy la bienvenida al canal Revelación de Reddit. Por favor, no olviden dejar un me gusta y suscribirse, ya que eso es muy importante para el crecimiento del canal. Estamos comenzando. Yo pensaba que estas vacaciones nos acercarían, pero, al contrario, se convirtieron en el punto de ruptura de nuestro matrimonio. Mi esposa y yo llevábamos 10 años casados. En muchos aspectos, nuestra vida era buena. Teníamos 2 hijos hermosos, nuestro orgullo y alegría, pero, con el tiempo, algo había cambiado entre nosotros. Como la mayoría de los padres, nos perdimos en el ciclo interminable de responsabilidades, llevar a los niños a la escuela, cumplir con plazos de trabajo, citas médicas y todo lo demás que conlleva criar una familia. Por las noches, caíamos exhaustos en la cama, sin energía para hablar, mucho menos para conectarnos de manera más profunda. Nuestros días parecían estar en un bucle. Me levantaba temprano para ayudar a preparar a los niños para la escuela, mientras mi esposa se encargaba del desayuno. Después del trabajo, nos turnábamos entre la cena, las tareas escolares y las rutinas para dormir. Luego, nos sentábamos en silencio frente al televisor antes de irnos a la cama. Los fines de semana no eran mucho mejores, llenos de tareas y actividades de los niños. En medio de todo ese caos, habíamos perdido el nosotros. No siempre fue así. Cuando salíamos juntos, podíamos pasar horas conversando, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Pero ahora, incluso cuando teníamos algo de tiempo libre, parecía que no sabíamos qué hacer con él. Las conversaciones se habían transformado en discusiones sobre cuentas o sobre quién llevaría a los niños al fútbol. Fue entonces cuando sugerí las vacaciones. Una pausa en la rutina parecía exactamente lo que necesitábamos. Sin niños, sin trabajo, solo nosotros dos, reconectándonos como antes. Imaginé largas caminatas por la playa, cenas a la luz de las velas y mañanas perezosas en las que finalmente podríamos hablar sin interrupciones. Ella aceptó sin dudarlo. Tal vez también sentía la distancia, o quizás solo quería un cambio de escenario. Fuera cual fuera el motivo, reservamos un viaje tropical, una oportunidad para reiniciar nuestra relación. Estaba esperanzado, incluso emocionado, de que este viaje nos acercara. Llegamos al resort temprano por la mañana. El sol cálido, el sonido de las olas rompiendo en la playa y las risas de turistas despreocupados llenaban el aire. La playa era deslumbrante, arena blanca que se extendía por kilómetros y aguas cristalinas que brillaban bajo el sol. Por un momento, parecía el refugio perfecto. Nuestro primer día estuvo lleno de pequeñas alegrías. Caminamos tomados de la mano por la playa, dejando que las olas mojáramos nuestros pies. Ella rió cuando un pequeño cangrejo corrió entre sus dedos, y no pude evitar sonreír. Era la primera vez en semanas que la escuchaba reír así. Durante la cena, compartimos una comida en una mesa con vista al océano. El atardecer pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa, y hablamos sobre cuánto necesitábamos este descanso. Se sentía bien, como si estuviéramos comenzando a reconectarnos. Pero, incluso entre las sonrisas y las risas, noté las grietas. Pasaba más tiempo en el celular de lo que me hubiera gustado, revisando las redes sociales o enviando mensajes a sus amigos. Cuando la invité a un paseo al amanecer la mañana siguiente, se encogió de hombros, diciendo que necesitaba dormir más. No era algo grande, pero dolió. En los momentos de silencio, cuando no estábamos distraídos por la belleza a nuestro alrededor, la distancia entre nosotros se hacía más evidente. La sorprendía más de una vez mirando al vacío, su rostro pensativo, casi melancólico. Cuando le preguntaba en qué estaba pensando, desviaba la conversación con un vago, nada importante. No insistía, pero, en el fondo, me preguntaba si ella estaba tan comprometida con este viaje como yo. Aún así, mantenía la esperanza. Después de todo, estábamos allí para reconstruir lo que parecía roto, para recordar por qué nos enamoramos en primer lugar. Me decía a mí mismo que esos pequeños momentos de distancia no significaban nada, que eran solo un subproducto de las vidas ocupadas que llevábamos. Estas vacaciones nos ayudarían a reencontrarnos. Al menos, eso era lo que yo creía. Pero, a veces, cuando ignoras las grietas, solo se hacen más grandes. Estaba a punto de aprender que ningún atardecer ni playa de arena blanca podía reparar lo que ya se estaba desmoronando. Esa noche, la playa estaba viva de energía, una mezcla perfecta de caos y alegría. El sol ya se había puesto en el horizonte, lanzando un resplandor anaranjado sobre las olas del océano. El sonido de los ritmos afrocaribeños resonaba desde los altavoces, mezclándose con el sonido de las olas y las risas de la multitud reunida para las festividades nocturnas. En medio de la agitación, se había montado un escenario improvisado cerca del agua, rodeado de antorchas que parpadeaban en la brisa cálida de la noche. Un animado presentador, micrófono en mano, animaba a la audiencia, llamando a participantes para una esperada competencia de baile. Entre la multitud, estaba mi esposa, su rostro iluminado con la misma emoción que me había conquistado años atrás. Siempre le encantó bailar, y esa noche no era diferente. Ella se inclinó hacia mí, con los ojos brillando. «Quiero participar», dijo, casi como una niña pidiendo permiso. Antes de que pudiera responder, ya se estaba quitando las sandalias y caminando hacia el escenario. Al principio, no pensé mucho en ello. A ella le encantaban esos momentos, estar en el centro de atención, sentir la energía de la multitud. Era su manera de ser. Me quedé atrás, acomodado en mi asiento con una bebida en la mano, observando mientras atravesaba la multitud con una sonrisa ansiosa. El presentador la recibió entusiastamente, entregándole una banda numerada para atar en la cintura. El público aplaudió más fuerte mientras ella subía al escenario. Me sorprendí riendo en voz baja.
Esto era típico de ella, nunca quería quedarse quieta cuando había una oportunidad de divertirse. Parte de mí admiraba su confianza, su capacidad para lanzarse al momento sin pensarlo dos veces. Otra parte, la más reservada, prefería observar desde lejos. No me importaba. Estaba contento con dejarla disfrutar mientras yo permanecía en un segundo plano. Su rostro brillaba de emoción cuando el presentador llamó a los participantes para la competencia de baile local. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que solo era una actividad divertida, parte de las vacaciones que habíamos planeado para reconectarnos y alejarnos del estrés. Entonces apareció él, su compañero de baile. Era un joven carismático, un local con un andar confiado y una sonrisa fácil que podía encantar a cualquiera. Su piel bronceada y su físico atlético sugerían que pasaba mucho tiempo en el mar o practicando deportes. Sus movimientos eran fluidos y seguros, como si fuera dueño de la pista de baile incluso antes de que comenzara la música. Se presentó con una reverencia que hizo reír a mi esposa. Ella le dio la mano y, desde ese momento, era como si yo no existiera. Comenzaron a bailar, y observé cómo él la giraba con facilidad, haciéndola reír y sonrojarse. Ella parecía tan despreocupada, tan viva. Por un momento, pensé que tal vez eso era bueno para ella. Merecía divertirse. Pero, a medida que la danza continuaba, un nudo empezó a formarse en mi estómago. La forma en que él sostenía su cintura, como ella se inclinaba hacia él, era demasiado. Me quedé allí, al margen, aplaudiendo torpemente con el resto de la multitud, pero sentía como si estuviera en un mundo diferente. La música alegre sonaba como una melodía burlona en mis oídos. Quería apartar la mirada, pero no podía. Cada risa, cada toque prolongado era como una puñalada en el pecho. ¿De verdad se trataba solo del baile? ¿O era sobre todo lo que habíamos ignorado en nuestro matrimonio? La distancia, el silencio, el hecho de que ella buscaba validación en otros en lugar de buscarla en mí. Los aplausos fueron ensordecedores cuando terminó la música, pero todo lo que yo sentía era rabia. Mientras ellos se inclinaban y compartían sonrisas, supe que tenía que decir algo. Me acerqué a ella, intentando mantener la calma, y le dije: ¿podemos hablar un momento? Ella frunció el ceño, pero me siguió unos pasos lejos de la multitud. Podía sentir el calor de mi frustración burbujeando. ¿Qué estás haciendo ahí?, pregunté, luchando por mantener la voz firme. Esto no se siente bien. Creo que deberías parar. Ella me miró, su expresión cambiando de confusión a desafío. ¿Cuál es el problema?, respondió bruscamente. Es solo un baile. Estamos de vacaciones. ¿No puedo divertirme un poco? Intenté explicarle cómo me hacía sentir aquello, pero parecía no importarle. Su tono se volvió más duro. Estamos casados, pero no me posees, y no me vas a decir qué hacer. Sus palabras fueron como una bofetada. No estaba intentando controlarla. Solo quería que entendiera cuánto me estaba lastimando. Pero, en ese momento, me di cuenta de que a ella no le importaban mis sentimientos. No se trataba solo del baile. Era sobre lo desconectados que estábamos, sobre cuánto parecía valorar tan poco nuestro vínculo. Tragué mi orgullo y le di una última advertencia. Si vuelves allí y bailas con él otra vez, no me encontrarás aquí cuando regreses. Ella se rió, como si estuviera haciendo algún tipo de broma. Entonces, sin decir una palabra, se dio la vuelta y regresó hacia él. La música comenzó de nuevo, y me quedé parado por unos segundos, observando cómo ella sonreía y continuaba, completamente ajena a la tormenta que llevaba dentro. Mientras estaba allí, al borde de la playa, viéndola girar y reír con un hombre que apenas conocíamos, me di cuenta de algo que no quería admitir desde hacía mucho tiempo: nuestro matrimonio estaba roto desde hacía años. Y, mientras ella bailaba, yo permanecí inmóvil, recordando cuántas veces ignoré las señales, las cenas silenciosas en las que apenas hablábamos, las noches pasadas revisando el teléfono en lugar de conversar, las veces en que ella parecía distante. Me convencí de que solo era estrés o cansancio. Ese baile fue solo la gota que colmó el vaso. Un recordatorio doloroso de que llevábamos demasiado tiempo alejándonos. Me di la vuelta y regresé al hotel. No salí furioso, no la llamé. ¿Para qué? Ella ni siquiera se dio cuenta de que me había ido. Cuando llegué a nuestra habitación, el vacío me golpeó de lleno. Era el tipo de silencio que te hacía sentir más solo que nunca. Empecé a hacer mi maleta, moviendo las manos en piloto automático. Ni siquiera tenía un plan, ningún destino, ninguna idea de lo que haría después. Todo lo que sabía era que no podía quedarme allí por más tiempo. No podía soportar verla priorizar un momento pasajero con un extraño en lugar del hombre al que prometió amar para siempre. Reservé un taxi al aeropuerto, con los dedos temblando al confirmar el viaje. Sentado al borde de la cama, mirando la maleta recién cerrada, me di cuenta: estaba dejando atrás más que este viaje. Estaba dejando atrás los sueños que tuve para nosotros, la vida que construimos juntos, a la mujer. Un día, creí que ella sería mí, para siempre, pero en ese momento entendí que merecía más. No perfección, ni un cuento de hadas, sino alguien que me eligiera, que me viera. Cuando subí al taxi y le pedí al conductor que me llevara al aeropuerto, sentí el peso de todo lo que estaba dejando atrás. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, también sentí una claridad. A veces, dejar ir es la única manera de encontrarse a uno mismo. Cuando llegué a casa, el silencio en el lugar parecía más pesado que nunca. No era el tipo de silencio que se siente después de un largo día o cuando los niños están en la escuela. Era el silencio de algo que faltaba, su presencia, su risa, incluso el sonido distante de su música favorita sonando de fondo.
Me senté en el sofá, mirando el lugar vacío donde solía acurrucarse con un libro o el teléfono. Los recuerdos comenzaron a inundar mi mente. Pensé en cómo nos conocimos, cómo su sonrisa iluminaba cualquier lugar, cómo solíamos hablar durante horas sobre nuestros sueños. En ese entonces, parecía que éramos invencibles, como si nada pudiera separarnos. Pero en algún momento dejamos de ser nosotros. La vida se volvió frenética: trabajo, niños, cuentas. Las conversaciones se transformaron en breves intercambios sobre horarios y compras. La conexión que teníamos quedó enterrada bajo años de rutina y negligencia. No podía dejar de revivir el momento en la playa, cuando ella se rió de mí, con el rostro lleno de desafío. No me posees. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ella no se había sentido libre en nuestro matrimonio durante mucho tiempo, y yo no lo noté. Quizás estuve sujetando con demasiada fuerza, intentando controlar las cosas, mientras todo lo que ella quería era respirar. Pero no fueron solo las palabras las que dolieron. Fue el hecho de que eligiera alejarse, regresando a la pista de baile con un extraño que la hacía reír de maneras que yo no lograba hacía años. Esa imagen quedó grabada en mi mente. Me di cuenta de que me estaba aferrando a una idea de nuestro matrimonio que ya no existía. La verdad era que llevábamos rotos mucho tiempo, fingiendo que todo estaba bien cuando, en el fondo, ambos sabíamos que no lo estaba. Pensé en los buenos momentos, las vacaciones, los cumpleaños, las noches en que hablábamos de nada y de todo. Quería aferrarme a esos recuerdos, pero se sentían como arena deslizándose entre mis dedos. No eran suficientes para superar las grietas que crecieron entre nosotros. El amor, por sí solo, no era suficiente para reparar lo que estaba roto. Sentado allí, en el silencio de nuestra casa, sentí una mezcla extraña de emociones. Había tristeza, por supuesto, por la vida que construimos juntos y que ahora se desmoronaba. Pero también había alivio. Alivio por no tener que seguir luchando por algo que ninguno de los dos podía salvar. No era amargura ni rabia, era aceptación. Una comprensión agridulce de que, a veces, no importa cuánta historia compartan dos personas, aún pueden distanciarse demasiado como para encontrar el camino de regreso. No sabía lo que el futuro deparaba, pero sabía una cosa: no podía seguir viviendo en un matrimonio que parecía más una batalla que una sociedad. Dejarla en esa playa no se trataba solo del baile, se trataba de recuperar mi sentido de valor, mi felicidad. Y aunque el dolor de dejar ir era real, también había esperanza, la esperanza de que tal vez esto fuera el comienzo de algo mejor para ambos. Después de ese viaje, la vida de mi esposa tomó un rumbo diferente. Al principio, parecía no comprender la gravedad de lo que había sucedido. Cuando volvió a casa, fue recibida por el vacío de nuestra casa, un lugar que construimos juntos como símbolo de nuestra unión. Mis cosas habían desaparecido. Las habitaciones estaban más frías, y el silencio resonaba más alto que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Me llamó algunas veces durante la primera semana, su voz llena de una mezcla de confusión e irritación. Parecía no entender por qué me había ido, por qué no podía simplemente volver y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Intenté explicarle, intenté que viera que el problema no era solo el baile o el compañero. Se trataba de años sintiéndome invisible, de ella buscando validación en todos menos en mí, y de su negativa a ver las grietas en nuestra base. Con el tiempo, sus llamadas fueron menos frecuentes. Tal vez estaba empezando a aceptar que nuestra relación realmente había terminado. Dejó de pedirme que regresara y comenzó a enfocarse en su propia vida. Lo único que me importaba en ese momento eran los niños. Ese baile en la playa pudo haber sido la gota que colmó el vaso, pero, en realidad, nuestro matrimonio había terminado mucho antes de que ella girara en los brazos de él. Conclusión: revelación de Reddit. Lo que comenzó como un intento de rescatar la conexión perdida se transformó en un punto de inflexión inevitable. Tras años de negligencia y rutina, el matrimonio de aquel hombre parecía irremediablemente roto. Creía que un viaje en pareja podría reavivar la llama, pero las pequeñas distancias, como la mirada vacía de su esposa y los toques de un extraño en la pista de baile, fueron señales de que algo mucho más profundo ya estaba en ruinas. Así llega a su fin la historia de un matrimonio que alguna vez estuvo lleno de sueños y promesas. Lo que parecía ser solo un baile reveló las grietas profundas que habían sido ignoradas por tanto tiempo, demostrando que, a veces, el silencio y la desconexión pueden ser más ensordecedores que cualquier pelea. El dolor de ver a su esposa perderse en momentos que no incluían la complicidad entre ellos fue el detonante de una decisión difícil: seguir adelante. El final no llegó como un golpe repentino, sino como una aceptación amarga de que, a pesar de todo el amor compartido, había llegado el momento de liberarse. Entre la tristeza, surgió la claridad de que, para reencontrarse, él necesitaría dejar ir. Al fin y al cabo, dejar ir es muchas veces el primer paso para encontrar algo nuevo, o quizás incluso para reencontrarse a sí mismo. El vacío de la casa, los momentos de silencio y la constatación de que la separación era inevitable lo obligaron a mirar hacia el futuro con una mezcla de dolor y esperanza. Por más que los recuerdos y los buenos momentos todavía pesaran, sabía que lo más importante ahora era permitirse seguir adelante, reconstruir su autoestima y buscar una felicidad que no dependiera de un amor que ya no existía. Y, mientras su esposa también comenzaba a entender la gravedad de la situación, la historia de ambos se desvaneció, dando paso a la aceptación de que, a veces, lo mejor que se puede hacer es dejar ir, incluso cuando el final es más difícil de aceptar que cualquier otra cosa. Y así termina la historia de hoy. Si te gustó, deja un like y comenta aquí abajo qué te pareció. Tu apoyo es súper importante para que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Y si acabas de llegar, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia nueva. Gracias por ver otra historia de nuestro canal.
Tienes una historia increíble para compartir, envía tu relato a islecruz559@gmail.com. Tu historia podría ser destacada en uno de nuestros futuros vídeos. Gracias por ver el canal de Reddit Revelo. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Hasta el próximo vídeo.